apunta? Vale, pues ya Marc, ¿dónde está? Buenos días. Hoy vamos a entrevistar a Youssef Oulet desde el Centro de Desarrollo Rural de la SAFOR en el marco del proyecto por la igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio. Bon dia, Youssef, benvingut. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotras. Pues bienvenido y vamos a empezar. Youssef es conferenciante, divulgador y activista antirracista. Es periodista y colaborador en diferentes medios de comunicación como El Salto y Carne Cruda. Y además es investigador sobre las consecuencias del racismo. Coordina Algo Reis, un proyecto pionero en el Estado español que analiza el impacto en los sistemas de inteligencia artificial en los derechos y libertades de las personas migrantes y racializadas. Y también analiza el sesgo racial en las fuerzas y cuerpos de seguridad para la organización Rights International Spain. Para empezar, ¿cómo explicarías el concepto de racismo estructural y su relación con la islamofobia? Bien, creo que para mí es muy importante abordar este concepto porque lo que nos permite es ampliar la comprensión de lo que el racismo es en sí, ¿no? Hay una tendencia generalizada a circunscribir el racismo a comportamientos de individuos concretos, ¿no? Por lo tanto, el racismo sería más una cuestión moral de personas bueno, que no tienen el suficiente conocimiento, la suficiente información y que desde esa mala intención y desde esa ignorancia bueno, pues se valen del racismo para, bueno, pues para menospreciar o para inferiorizar a otras personas, ¿no? Sin embargo, esta es una comprensión muy limitada, porque esta comprensión lo que hace es centrar única y exclusivamente el racismo en la sociedad, ¿no? Y además se enfoca únicamente en lo que son las manifestaciones. Entonces, ¿es importante abordar las manifestaciones del racismo? Sí, pero solamente estaríamos abordando la punta del iceberg de una violencia que es más estructural. Y por eso es necesario hablar de racismo estructural, porque hablar de racismo estructural nos permite abordar el fenómeno de manera integral y por lo tanto añadir componentes como lo son, bueno, pues la historia o los procesos históricos que durante siglos han conformado el racismo y le han dado diferentes formas de articularse a nivel pues, laboral, a nivel económico, a nivel sociocultural, ¿no? Y además nos permite combatirlo, porque cuando entendemos el racismo como una cuestión estructural, pues ponemos también la energía en luchar contra aquellos lugares desde donde se ejerce ese racismo más allá de las personas, ¿no? Como pueden ser las instituciones. Y ahí entran a colación otros conceptos como son el racismo institucional, ¿no? Que sería una manifestación de ese racismo estructural. Y en esas manifestaciones, pues podríamos hablar, por ejemplo, en este contexto en el que estamos ahora, de que se están denunciando racismo policial, pues el hecho de hablar de racismo policial ya nos saca de esa idea limitada de que el racismo es una cosa de personas, sino que estamos hablando de instituciones y por lo tanto de poder. Y por lo tanto, el racismo implica de un lugar de poder para poder ejercerlo, ¿no? Esto se entiende muy bien cuando hablamos de la cuestión de género, ¿no? Eh, entonces, hablar de racismo estructural nos permite eh, decir que si ese racismo se da en la sociedad es porque las personas que lo ejercen tienen, en cierta medida, un lugar de privilegio que les permite valerse de criterios raciales para poder, bueno, pues usar ese racismo, ¿no? En su beneficio. Eh, ¿Cómo vincula esto con la islamofobia? Bueno, dentro del racismo es importante señalar que este, si bien tiene una misma lógica, que es al final la de deshumanizar a un otro, la de inferiorizar a un otro, eh,
este tiene diferentes manifestaciones en función de las categorías raciales, que son muchas, sobre las que se aplica. Bueno, por ejemplo, España, en España estas manifestaciones se centran, sin pretender hacer una olimpiada, porque lo último que queremos es competir entre quienes somos más oprimidos. Pues, por ejemplo, en España podemos hablar del antigitanismo, que es una forma de racismo específica contra la población gitana que lleva 5 siglos viviendo en España. La antinegrofobia, que es una forma específica de racismo que se focaliza y se centra en la población negra que lleva siglos viviendo en España. O la población musulmana, en este caso, ¿no? Que se ha conceptualizado desde como racismo antimoro, pero también como islamofobia, ¿no? Entonces, la islamofobia sería la manifestación de ese racismo a través de toda una serie de deshumanizaciones a nivel social, a nivel cultural y a nivel político que tienden a colocar en ese lugar de inferioridad, pero también a rechazar todo lo que venga y todo lo que esté vinculado con el Islam, a- también a nivel institucional, ¿no? Hay políticas institucionales que están muy enfocadas a vigilar y a estigmatizar a la población musulmana, pero también tiene pues, sus manifestaciones a nivel de perfilación racial a través de la policía, el impacto que tiene eso pues, en la búsqueda de un alquiler, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda. Es decir, que la islamofobia sería esa forma de racismo específica que afecta directamente a la población musulmana. Y en este momento podemos decir que la islamofobia es una de las formas que más se están instrumentalizando a nivel global, a nivel occidental, porque la ultraderecha encuentra en la islamofobia como la punta de lanza de sus narrativas, ¿no? Entonces, España, que juega un rol fundamental en la construcción de la idea de la islamofobia, porque aquí se expulsó hace 5 siglos a esa población que no pertenecía, a pesar de que llevaban 8 siglos aquí, pero no pertenecían porque eran musulmanes, ¿no? Y es ahí donde se empieza a conformar el pensamiento racial de no pertenecen porque rezan a otro Dios y porque no son igual que nosotros, ¿no? Entonces, esa idea se vuelve a recuperar con fuerza y hoy en día la violencia que más podemos ver de forma explícita a nivel político es esa islamofobia, ¿no? Sí, últimamente han salido muchos vídeos de organizaciones ultraderechistas propagando xenofobia y criminalizando a las personas migrantes, especialmente pues, población magrebí o mora, mediante mensajes que buscan impactar en jóvenes y muchas veces se difunden mediante vídeos muy provocativos en redes sociales, incluso en grupos de Telegram, a través de partidos políticos, organizaciones supuestamente culturales o encuentros de artes marciales, ¿no? Y al final son organizaciones que están incitando al odio después en frente de centros de menores, de centros de personas sin hogar, salen a la calle a realizar exaltaciones franquistas o luego protagonizan barbaries como la cacería de personas magrebís que ocurrió hace poco en Torre Pacheco. Y bueno, un ejemplo sería la Asociación Neonazi Núcleo Nacional, que incluso está registrada como asociación en el Ministerio del Interior, ¿no? Bueno, ¿cómo crees que estas situaciones impactan en la sociedad y cómo esto impacta en la juventud? Pues mira, hace poco hablaba con una persona que vivía en un pueblecito de aquí de Madrid y me decía que, bueno, que de repente habían empezado a aparecer pegatinas y pintadas por el pueblo alertando de la presencia de, bueno, lo que decía esta pegatina, MENAS, que sería esas siglas, ¿no? Que se utilizan para deshumanizar a los menores migrantes, ¿no? Y cómo eso había impactado en la sociedad generando un problema donde no lo había, ¿no? Es decir, ahí ha habido, en ese lugar, en ese pueblo del norte en el norte de Madrid, la sierra, había un centro de menores desde hacía años, nunca había habido ningún conflicto con el centro de menores. Sin embargo, en el momento en el que la ultraderecha empieza a hacer campaña contra el centro de menores, la percepción que se empieza a tener en el pueblo es que hay un riesgo o hay un peligro y hablamos, ¿no? De la percepción porque no es lo mismo la seguridad que la percepción de la seguridad, ¿no? Entonces se empieza a alterar la percepción de la seguridad
y al final acabamos viendo organizaciones, como estas organizaciones ultraderechistas empiezan a liderar esos movimientos dentro del pueblo y acaban implicando al resto de la sociedad, ¿no? No a todos, pero acaban implicando a una parte importante de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, esto es un modus operandi que tiene el Núcleo Nacional y que tienen otras muchas organizaciones que lo han estudiado y que lo han aplicado en diferentes lugares del mundo, ¿no? En Reino Unido lo hemos visto, en Italia lo hemos visto, en Torre Pacheco lo hemos visto, que al final, y al final el denominador común que tienen es explotar los miedos, explotar también la situación de inestabilidad política que vivimos y económica, social que vivimos últimamente, en los últimos años, y utilizar toda una serie de narrativas que se vinculan con lo que hablábamos antes, ¿no? Esas narrativas que dibujan a un enemigo interno que ya tenemos aquí dentro y que por supuesto ese enemigo interno es musulmán, que es, como decía Edward Said, eh, lo opuesto a Occidente, lo opuesto a Europa, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a construir todo un relato de la peligrosidad, de la criminalidad, que no se asocia con, ni con la percepción, ni con el problema real, ni con los datos objetivos que hay sobre la criminalidad, ¿no? Pero entran en juego otros componentes más emocionales, más narrativos, más discursivos y más de nuestro acervo social, ¿no? De lo que ha sido, pues bueno, lo que ha sido el Islam, cómo se nos ha enseñado el Islam, ¿no? Era una cosa que a nivel educativo, cuando yo estudiaba el Islam, es una cosa con la que conseguimos acabar con la reconquista, ¿no? Entonces, bueno, esa explotación de los miedos es la que acaba además dándole esa fuerza a este tipo de formaciones políticas, ¿no? Entonces, bueno, si a esto le añadimos el componente de que los grupos de ultraderecha hoy en día cuentan con representación institucional y por tanto con financiación, porque Núcleo Nacional, por ejemplo, que mencionabas, es un grupúsculo que crea, es una organización que crea personas vinculadas a Vox y que hay un trasvase económico de recursos, ¿no? Entonces hay una financiación directa con mucho dinero para fomentar determinados discursos y determinados miedos, que además esos mismos son los que luego van a derivar en votos para estas formaciones que se alimentan precisamente de la exclusión, de la discriminación y del miedo, ¿no? Ujú. Y Torre Pacheco sería la máxima expresión de todo esto junto, ¿no? Además, para que veamos que no es solo una cuestión de xenofobia, en Torre Pacheco la población que vivía ahí, que vive ahí, es población de generaciones, de hijos de hijos de hijos de migrantes, ¿no? O sea, población española, murciana, tan murciana como cualquier otra, ¿no? Pero sin embargo, esas cacerías hablaban de expulsar al invasor, de expulsar al moro, al musulmán, ¿no? Porque es ahí a lo que hay que apelar cuando hablamos de racismo, ¿no? Porque no es tanto la situación administrativa de esas personas a las que quieren expulsar, sino la condición racial a las que las que se engloban a esas personas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en medio de esta ola que estamos viviendo, pues está la ultraderecha capitalizando todo esto, instrumentalizándolo y sobre todo intentando llegar a los más jóvenes a través de las redes sociales. Yo no digo que esto sea una cosa únicamente de los jóvenes, sino que la ultraderecha intencionadamente con sus recursos está intentando llegar a los más jóvenes, porque además sobre los más jóvenes es sobre quienes más se puede incidir, ¿no? Claro. Sobre a quienes más se puede, bueno, pues manipular, ¿no? Y lo están consiguiendo en tanto en cuanto, pues bueno, pues por ejemplo, y con esto acabo, Vox es una de las cuentas más seguidas en aplicaciones como TikTok por encima de todas las demás, ¿no? Y es porque por ahí una intencionalidad muy clara de explotar estas redes sociales para llegar a los más jóvenes, claro. Sí, al final es donde está el capital, ¿no? Gente rica que está fracturando la sociedad, aumentando desigualdades, pero desvían un poco la atención hacia algún chivo expiatorio y ponen al pobre en contra del pobre. Y Total. hace unas décadas era contra ETA y ahora es contra el Islam, ¿no? Es un poco el mismo recurso que usaban. Bueno, sigo. Muchas veces cuando realizamos intervención en acción social nos encontramos con gente de nuestro propio sector o de la comunidad educativa que está reproduciendo discursos y actitudes racistas, pero mucho más sutiles, ¿vale?
Entonces, frente a esto, desde la Oficina por la Igualdad de Trato y la No Discriminación y la Prevención de los Delitos de Odio, del CDR, realizamos un estudio sobre racismo estructural y se concluye que en nuestra propia comarca la población migrante y gitana también enfrentan muchísimas formas de discriminación y que todo esto se relaciona con la falta de protocolos institucionales para abordar esa discriminación, prejuicios muy arraigados que dificultan la integración y también en una visión utilitarista que está reduciendo a las personas a su capacidad productiva. Muy en la línea de este último discurso que salió hablando Isabel Díaz Ayuso, en las que defendía una migración, pero solo para fines de mano de obra mal pagada en trabajos que la gente adinerada y con privilegios no quiere trabajar hoy en día, pues por ejemplo en la construcción, cuidando a mayores, en hostelería, ¿no? Entonces, en la historia reciente, ¿qué factores crees tú que han contribuido a que esta islamofobia se normalice y este racismo en el discurso público y llegue incluso a las aulas mediante la difusión de este tipo de estereotipos? ¿Y cómo podemos desmontarlos desde la educación? Bueno, creo que hay un factor muy evidente y fundamental que tiene que ver con lo que tú has planteado. La ausencia de protocolos, la ausencia de protocolos es una consecuencia de la ausencia de reconocimiento de la existencia de un racismo. Es verdad que de un tiempo para acá, de los últimos 5 años, a nivel de gobierno, se empieza a asumir conceptos como el de racismo estructural. Sin embargo, en la práctica, en los textos legislativos, no se habla de ese racismo estructural, sino que se limita a lo que mencionábamos al inicio de esta conversación del racismo social. Las políticas que se ponen en marcha en materia de lucha contra la discriminación racial, integración, interculturalidad, etcétera, etcétera, son políticas que se enfocan única y exclusivamente en la sociedad. Entonces, que vuelven a explotar la idea de que el racismo es un problema única y exclusivamente social y no hacen una revisión del rol que juegan las instituciones del Estado, ni las propias lógicas ni los propios marcos normativos a la hora de validar y de legitimar ese racismo. Esto tiene otra consecuencia directa que es la ausencia de una ley integral contra el racismo. El racismo se considera un agravante o un delito de odio, ¿no? Pero el racismo es un fenómeno que tiene entidad por sí mismo, que tiene unas manifestaciones por sí mismas, que genera unas consecuencias y que no se limita únicamente a la ideología, no es solo una idea, es también una materialidad, ¿no? También es consecuencia, como decía, ¿no? Impacta también en el acceso a vivienda, en el trabajo, como tú mencionabas, en la pobreza de la gente, las condiciones de vida. Entonces, es necesaria una ley que no solo combata el racismo, sino que además establezca unos parámetros, unos protocolos para lucharlo en todos los ámbitos, en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no? Em, y en consecuencia, como no hay un reconocimiento de este racismo, pues no existe todo esto. Y lamentablemente los discursos, como el que tú mencionas, que es un discurso que se hizo muy viral porque Ayuso lo dijo en la Asamblea de Madrid, lamentablemente no es un discurso únicamente de la derecha, es un discurso que también encontramos en la izquierda. 2 semanas antes teníamos a Gabriel Rufián diciendo exactamente lo mismo, solo que no generó tanto drama porque lo dijo de una forma más suave, pero dijo exactamente lo mismo, que la población migrante es necesaria porque si no, ¿quién va a hacer los trabajos que no queremos hacer? ¿No? Bueno, pues es una reducción de los derechos humanos y fundamentales a la capacidad productiva de las personas. Es decir, las migraciones no surgen porque sí. Las migraciones, y hablamos en sociología se le llama migración postcolonial, porque precisamente quienes migran de los países del sur global lo hacen a los países del norte global, que fueron los que colonizaron esos países y dejaron las situaciones que dejaron y las consecuencias que dejaron. Entonces, eh, en el peor de los casos, sería de justicia y de reparación entender que la migración es un derecho humano. Sin embargo, lo que se hace es única y exclusivamente reducirlo a la capacidad productiva de esas personas. Valen tanto en cuanto producen, si no, no los queremos aquí. Y eso es un discurso que atraviesa todo el eje político de izquierda a derecha. Em,
Como el racismo es estructural, está presente en todos los ámbitos y por lo tanto también en la sociedad y en nuestro día a día y a veces de forma muy sutil y a veces en nuestro vocabulario acabamos reproduciendo esas lógicas raciales, ¿no? Y es importante, ¿no? Es importante poner el foco también en ese matiz y escuchar a las organizaciones y a las personas que luchan contra el racismo que tienen mucho trabajo, ¿no? Ya no solo de formativo, que hacen mucho trabajo, ya no solo formativo, sino también que hacen propuestas a los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de proponer medidas concretas a nivel de vivienda porque se discrimina a la población migrante o a la población que no es blanca. En educación porque no existen protocolos suficientes para luchar contra el racismo, porque se engloba dentro del bullying, pero el racismo tiene una forma muy concreta y específica y además no siempre se entiende como una forma de bullying dentro de los centros educativos. También tienen propuestas en el propio contenido del currículo educativo, ¿no? Que es muy cuestionado y que es muy cuestionable porque, como he dicho antes, en el ejemplo concreto de la Reconquista, pero también hay otras cuestiones como es la romantización del colonialismo y del imperialismo, ¿no? Y eso es una cuestión que hay que abordar porque no fueron cosas que pasaron porque sí, ni fueron todo lo dulces y civilizatorias y que se nos cuentan, sino que fueron procesos que generaron epistemicidios, que generaron muerte, sufrimiento y que siguen generando esa muerte y ese sufrimiento. Entonces, bueno, hay toda una serie de medidas que se están impulsando, iniciativas que se están impulsando desde la sociedad civil, pero que no son eh, todo lo escuchadas que deberían serlo, porque no se reconoce el racismo como un problema. Y volvemos una y otra vez al punto de partida, que es el del reconocimiento del racismo como una cosa pues, social, ¿no? No es una cosa que afecte a las instituciones. Ujú. Eh, Volviendo al ámbito de la educación, que es donde me muevo yo, cuando Ujú, entramos a institutos de secundaria a hacer talleres y formaciones, tanto alumnado como profesorado, sí que ves un pequeño grupo de gente en la que sí que ha permeado mucho ese discurso y se muestra abiertamente racista, machista, y es complicado trabajar ahí. Y luego hay una gran mayoría que rechaza estos valores de frente y parecería ser que es más fácil trabajar la reflexión crítica aquí dentro, pero sin embargo luego cuesta mucho hacer la autocrítica y en base a eso empezamos a recoger en un Excel algunas situaciones que nos chocaban y nos llamaban la atención por racistas, ¿vale? Y te voy a leer algunas. Eh, en medio de una sesión en un centro educativo, una profesora criticó a los jóvenes magrebíes alegando que por cuestiones culturales son más machistas, agresivos y sin ganas de estudiar. Durante otro taller sobre racismo y procesos migratorios, en un centro educativo también, una profesora en prácticas que había trabajado como educadora social en un centro de acogida de menores, que esto es más grave, comentaba con total tranquilidad que los menores migrantes no acompañados tendrían que agradecer estar que se les da de comer y refugio y que casi ninguno tiene nada de hambre de estudiar o de trabajar y que solo se centran en cosas materiales como tener la última camiseta Nike y que además su cultura es mucho más machista y violenta y les cuesta muchísimo poner límites y tratar con ellos. Sigo. En otro taller en un centro educativo de secundaria, una profesora preguntó cómo podían identificar a las del burka cuando se estaba hablando de identificaciones policiales, porque además el comentario estaba totalmente fuera de lugar. Y bueno, le propusimos que averiguara su nombre, las llamara como tal. Y uno más, otra profesora contaba ofendida que todas las alumnas marroquíes que han pasado por su centro las acusan de ser un centro racista. Y lo vivía como una acusación sin sentido, sin hacer un poquito de autocrítica y pensar si el centro podía estar fallando, ¿no? mm, Entonces, a partir de aquí, me gustaría referenciar que hay 8 indicadores de islamofobia que en 1997 Rumaitas observó que estaban presentes en la mayoría de debates públicos y privados y que mostraban estas actitudes islamófobas. Y, por ejemplo, en relación a estas situaciones que te cuento, se pueden nombrar algunos. Por ejemplo,
que se generaliza y nega la diversidad interna dentro del Islam, como si fuera una entidad monolítica y no hubieran diferentes formas de pensar. Por ejemplo, chiíes, sufíes, suníes, seculares, feministas, progresistas. También hay mucho racismo social cuando se entiende que las personas musulmanas tienen valores inferiores, diferentes, bárbaras, irracionales, primitivas, sexistas. Ujú, ujú. Se suele también criminalizar viendo a las personas musulmanas como enemigas agresivas, amenazantes, aliadas del terrorismo y del choque de civilizaciones. Se rechaza de frente, sin ningún tipo de consideración, cualquier crítica hacia Occidente por parte de personas o entidades musulmanas, por ejemplo, como en el caso de lo que comentaba esta profe, de que las chicas las llamaban racistas. Y añadiría que muchas veces hay un sexismo encubierto y se usa el feminismo para atacar a las mujeres musulmanas presentándolas como víctimas pasivas que deben ser salvadas por Occidente. Y ignora muchas veces las voces de las propias mujeres, instrumentalizando la igualdad de género. Por ejemplo, en el debate acerca del uso del velo, que se considera como un símbolo de opresión de las mujeres y no se entiende nunca como un símbolo de su propia identidad, ¿no? Ujú, A ujú. partir de estas situaciones, nos planteamos que el papel del profesorado es súper importante y que es muy importante que entiendan que cuando hablamos de racismo no hablamos solo de prejuicios individuales, como comentabas tú, que también, eh, pero que además hay todo un sistema que está atravesando estas instituciones. ¿Qué les dirías al profesorado? ¿Qué responsabilidades y oportunidades tienen para desmontar estos prejuicios y promover una convivencia intercultural? ¿Y qué señales deberían aprender a reconocer? Bueno, primero, un poco volver a incidir en la idea de lo que el racismo hace, ¿no? Respecto a la población musulmana, que es el tema que nos atañe quizá aquí, el entender que al final eh, el racismo lo que hace es, y por tanto la islamofobia es homogeneizar, ¿no? Como bien nombrabas en tus indicadores. Y entonces, se crea una unidad ficticia, no existe esa homogeneidad. De hecho, dentro de esa unidad ficticia estamos todos, pero todos los musulmanes y aquellos leídos como musulmanes, y en España en concreto, los moros, ¿no? Que es la categoría en la que nos han metido históricamente. A lo mejor en Alemania es otra categoría porque ahí hay una mayor población turca y entonces la idea del moro es otra. Pero aquí en España Ujú. el moro ha sido ese magrebí, musulmán, ¿no? Y son todos iguales. No existe la individualidad ni la diversidad, ¿no? Entonces, primero se crea esa unidad ficticia y fíjate, si no existe, que en el país de origen que yo soy, yo soy rifeño, yo soy emesir, yo no tengo nada que ver con una persona de Larache o de Tánger Ujú. o de yo qué sé, de cualquier otro, o incluso de dentro del RIF, ¿no? Entonces, imagínate tú las semejanzas que puedo tener yo con uno de Argelia, de Libia, ¿no? Entonces, se crea una unidad ficticia donde todos somos iguales y una vez que se crea esa unidad ficticia, se nos da una serie de adjetivaciones, ¿no? Bueno, esta unidad es violenta, por lo tanto todos violentos, son primitivos, por lo tanto todos primitivos, son salvajes, por lo tanto todos salvajes, machistas, todos machistas, ¿no? Entonces, y una vez que se construye esto, la consecuencia que tú tienes es muy fácil, ¿no? Como son una única cosa y encima esa cosa es mala, no son como nosotros. Y esa es la idea sobre la que pivota, ¿no? El racismo, ¿no? Deshumanizar, homogeneizar y mostrarlos como algo diferente a nosotros. Y a partir de ahí se dan pues todas esas consecuencias que has relatado tú en esas experiencias que mencionabas, ¿no? Entonces, claro, pues el profesorado acaba primero interpretando que que los cuestionamientos sobre el racismo son un cuestionamiento personal. Volvemos otra vez a la idea de que el racismo es una cosa interpersonal. Entonces, cualquier crítica que hagas, esto me lo he encontrado yo, estos 5 años de charlas me lo he encontrado casi siempre, ¿no? Cualquier crítica que haces tú del racismo, siempre hay una persona o varias que lo perciben como un cuestionamiento personal. Y eso es consecuencia de esa comprensión limitada de lo que el racismo es a nivel estructural. Luego también, pues,
todas esas ideas negativas que mencionabas, ¿no? A ver, si son inferiores, pues obviamente serán todos más misóginos, más machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, creo que los centros educativos se enfrentan a muchos desafíos en este sentido. Algunos están muy dentro del comportamiento del propio equipo docente, y cuando hablo del equipo docente me estoy refiriendo al profesorado, pero también a la dirección, y algunos incluso que van más allá, ¿no? De hecho, hay un problema fundamental en el Estado español y es la segregación escolar. España es uno de los países señalados siempre por la OCDE como de los más segregadores. Está siempre entre el ranking de los 3 a 5 primeros en todo el mundo, ¿no? En toda Europa, perdón. Em, entonces, claro, habría que abordar otras cuestiones que son igual de relevantes, como es que las personas migrantes, racializadas y pobres siempre están agrupadas en centros porque socialmente la gente no quiere llevar a sus hijos al mismo colegio que el moro, que el gitano, que el negro, que el sudaca, como lo dicen, ¿no? Entonces, hay un problema de segregación escolar muy grave que afecta el rendimiento de los escolares en las primeras etapas, estoy hablando, pero también afecta a sus oportunidades de futuro, porque se arrastran esas limitaciones a los diferentes niveles y no se está abordando ese problema. Luego, hay un problema con el profesorado que no es capaz de reconocer el racismo cuando su propio alumnado lo denuncia. Y estas son experiencias que yo mismo he vivido, pero que me he encontrado todos estos años de alumnos que sufren racismo en clase, que lo denuncian a su profesor o a su profesora, pero que su profesor o profesora, bien por incomprensión o bien por falta de voluntad, no es capaz de detectar la magnitud de lo que implica sufrir racismo en clase, ¿no? Y eso acaba derivando en consecuencias físicas, psicológicas, emocionales y de rendimiento del propio alumno, bueno, porque no aborda ese problema de base que es el racismo. Pero es que esto no se limita muchas veces al profesor o a la profesora, sino que lo arrastra el equipo docente, el equipo directivo, porque tampoco le da la importancia que requiere. Y nosotros nos hemos encontrado todos estos años como alumnos que denuncian el racismo, desde la dirección se nos dice a los padres que son cosas de chiquillos, que no es tan relevante, que es un hecho puntual, que igual te llaman moro, que te llaman feo, ¿no? Quitando ese cariz racista de lo que implica también la violencia racial, ¿no? Entonces, esa falta de protocolos también es una cosa con la que hay que combatir, porque el racismo es un fenómeno que genera mucha violencia y que afecta a la propia identidad, como tú has dicho, a la propia identidad de los alumnos, ¿no? A la conformación de su identidad y al sentirse rechazado, pues esta identidad es una identidad en rechazo constante. Y además en una etapa tan crucial como lo es la escolar. Y luego también, pues hay mucha islamofobia. Nosotros nos hemos encontrado sobre todo el tema del hijab para que veas que es una cuestión además muy subjetiva, porque nos hemos encontrado profesorado y dirección que nunca han visto un problema en ello y por lo tanto el centro no ha tenido nunca ningún problema en que una alumna, teniendo la edad que tenga, eh, decida ponerse el hijab y eso no la va a mermar mentalmente, sino que simplemente, bueno, pues en ese momento de su vida hace uso del derecho a la libertad religiosa. Y también hemos tenido otros centros donde por la decisión de un profesor que en el aula decide que esa alumna no va a entrar porque él no mete a gente así, pero también de una directora o un director que a su centro no va una niña con un hijab o con una chavala con un hijab porque ella es feminista y ha luchado muchos años por la liberación de la mujer para que ahora le venga una con hijab, ¿no? Sin analizar, primero, la violencia que implica este tipo de posicionamientos y la inferiorización que coloca y la infantilización que coloca en la alumna, pero tampoco sin ponderar que al final estas alumnas, y esto es otra de las cuestiones que nosotros hemos encontrado todos estos años, es que cuando tienen que decidir entre su libertad religiosa y seguir estudiando, muchas veces se cambian de centro. Incluso se cambian de centro aunque implique no estudiar aquello que ellas querían estudiar, ¿no? Entonces, yendo en contra de sus propios deseos de lo que quieren formarse, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay mucho por hacer a nivel educativo.
y que el racismo y al final la islamofobia no se tienen en consideración de la forma en la que habría que tenerse. Y si bien hay profesores y profesoras que lo intentan, muchas veces se encuentran con las limitaciones de que al final son, pues bueno, manzanas en un cesto mucho más grande que no las acompaña, ¿no? Y creo que es muy importante que desde los centros pues se apoyen, ¿no? Porque al final estamos hablando de eso, lo que te decía, no quiero reiterarme tampoco, pero de una etapa que es fundamental, que es crucial para los chavales y las chavalas. Ujú. Eh, Cuando el odio y el racismo se viraliza, se normaliza, tanto a nivel educativo como en redes sociales, o cuando se difunden noticias de hechos como Torre Pacheco, todo esto acaba generando un impacto emocional en jóvenes musulmanes, en los jóvenes y las Mm. jóvenes. ¿Cómo podría el profesorado acompañar y proteger emocionalmente a su alumnado ante este tipo de situaciones? ¿Y qué estrategias educativas podrían ayudar a desarrollar pensamiento crítico? Pues mira, dos cosas así muy personales y de historias que nos han pasado a muchos. Por ejemplo, cuando ha habido eventos, o sea, atentados o cualquier otro tipo de violencia que ha sido perpetrada por no sé qué persona en no sé qué país, una de las cosas que hemos sufrido muchos es que el propio profesor o la profesora nos pregunten sobre ese evento, a nosotros como alumnos. O sea, sin venir a cuento, es como a cualquier persona blanca española le preguntaran de repente por un crimen que se ha cometido en La Rioja, sin, o sea, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, por qué se hace eso con la persona musulmana? O sea, qué se busca lograr? Porque al final lo que se hace es un señalamiento y una criminalización a ese alumno y a esa alumna delante de todos sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Creo que también es muy importante luchar contra otra cosa que también me he encontrado, am, que es que sobre la alumna musulmana hay una sobreprotección, ¿no? Entonces, eh, es una sobreprotección que muchas veces se traduce en un paternalismo, pero bueno, que en cierta medida es apoyarla para que consiga formarse, salir adelante, liberarse también, ¿no? También hay parte de ese discurso. Pero sobre el alumno musulmán hay todo lo contrario, ¿no? Y esto lo hemos detectado como una gran parte del profesorado tiende a eh, decirle a su alumno, a sus alumnos racializados y especialmente musulmanes, que se dediquen a formaciones de grado medio, más manuales, que, bueno, pues otras más universitarias y más técnicas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues tenemos esos profesores y esas profesoras que, bueno, tú métete en un grado de mecánica que tú vales para mecánico, ¿no? Bueno, pero a lo mejor yo no quiero ser mecánico, quiero ser otra cosa, ¿no? Entonces, la importancia de escuchar y aupar y apoyar, ¿no? Moralmente, pero también emocionalmente a ese alumnado para ser lo que quiere ser, no lo que tú creas que debe ser, ¿no? Creo que es muy importante también por parte del profesorado tener un pie en la calle. Tener un pie en la calle implica conocer las asociaciones del barrio, conocer a las organizaciones antirracistas que hay ahí fuera, conocer a las personas activistas, antirracistas o no necesariamente, también a los profesionales que no blancos que están ahí fuera. Porque por un lado, esto es muy importante a la hora de referentes. Yo cuando estudiaba en el cole, en el Insti, incluso en la universidad, no existían esos referentes. Siempre se trataba de personas blancas o de autores y de autoras blancas, todas ellas, como si el resto no fuéramos capaces ni de producir conocimiento ni de llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, el impacto que tiene eso en el alumnado que no es blanco, ¿no? Entonces, la necesidad de construir y de mostrarles esas referencias, porque las hay y muchas si se buscan, ¿no? Y lo de estar en contacto con las organizaciones antirracistas o las organizaciones lideradas por personas migrantes y racializadas es fundamental porque nadie mejor que ellas va a saber conceptualizar, teorizar y explicar ya no solo qué es el racismo, sino también cómo se lucha desde todos los ámbitos, ¿no? Y las aulas es un espacio muy importante, muy necesario a la hora de combatir contra el racismo, ¿no? Creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer, que se deben hacer, que se están haciendo muy poquito a poco, pero que hay que apostar porque se siga haciendo, ¿no? Sí. Em, Vamos a ir ya con las últimas preguntitas, ¿vale? Eh,
¿qué papel jugaría el alumnado en esta lucha y cómo fomentar Ujú. que sean agentes activos frente a la discriminación? Bueno, yo creo que es muy importante que se implique al propio alumnado en la lucha contra el racismo, porque al final el racismo no es una cosa solo que afecte al alumno que lo sufre, ¿no? Sino al resto de la sociedad, por lo tanto al resto de sus compañeros y compañeras que pueden incurrir en esos comportamientos racistas, pero que también tienen un rol activo en la lucha contra el racismo, ¿no? Y creo que es importante también no ejercer una presión sobre ese alumnado que no es blanco a la hora de pedirle que explique o que nos muestre cómo hay que luchar con el racismo, sino desde un rol igualitario al resto de sus compañeros y sus compañeras, ¿no? Creo que en este momento en el que estamos ahora, y justamente ayer, bueno, esta semana que se cumplen los 50 años de la muerte del dictador Francisco Uf, Franco y que estamos celebrando en cierta medida la democracia en la que vivimos y estamos viendo cómo las encuestas evidencian que hay un sesgo ideológico hacia la ultraderecha por parte de la juventud y eso precisamente pasa por no formar, por no tocar los temas que hay que tocar y por no debatir y colocar esos temas sobre la mesa, ¿no? Y también porque hay mucho desconocimiento y mucha desinformación, ¿no? Y en lo que respecta al racismo, como decía a lo largo de esta conversación, la forma en la que se enseñan determinados eventos históricos que han conformado el racismo es algo que hay que criticar, que hay que cuestionar, ¿no? Hay una investigación de SOS Racismo Madrid que evidencia cómo no solo en los espacios educativos se da esa falta de referentes de la que yo hablaba, sino también cómo el propio currículo educativo tiende a naturalizar el racismo y a normalizar el racismo, ¿no? Hay que cuestionar y eso pasa por considerar a los alumnos como agentes que piensan, que tienen capacidad de razonar y plantear estos debates, ¿no? Y abordar esos contenidos implicando a esos agentes que decía, pues de la sociedad civil o activistas o personas expertas, ¿no? Que pueden participar y redirigir esas conversaciones, ¿no? muy bien. Y para finalizar, ¿qué mensaje le podrías enviar al profesorado que está intentando educar en la convivencia y la justicia social? Bueno, una de las cosas, yo participo en un blog, que es un blog que escribimos varias personas que seríamos leídas como moras musulmanas, donde hablamos de nuestras experiencias desde diferentes ámbitos de lo que es vivir en España siendo leído como moro musulmán, ¿no? Y una de las cosas que compartimos todas, las que estamos ahí, es que si algo nos ha marcado para bien, han sido esos profesores y esas profesoras que han creído en nosotros y en nosotras a pesar de ser diferentes, ¿no? A pesar de no ser de España, a pesar de rezar a otro, tener otros credos, a pesar de tener otras costumbres, ¿no? Y, y esa confianza que se nos trasladó y ese apoyo y ese acompañamiento ha sido fundamental para que muchos podamos hoy en día ser bien lo que queríamos ser o bien estar luchando por una sociedad mejor, ¿no? Al final, un buen profesor te marca, pero también un mal profesor, ¿no? Te marca en tus decisiones de futuro, de presente y por lo tanto en tus decisiones de futuro, ¿no? Entonces yo creo que son muy conscientes del rol que juega el profesorado, no estoy diciendo nada nuevo, pero un buen profesor te acaba abriendo un mundo y una serie de posibilidades que aunque tú no lo vayas a conseguir, el simple hecho de que te habilite o te capacite para luchar contra ello ya es una cosa maravillosa que, por la que hay que apostar siempre, ¿no? Y yo siempre voy a recordar a esas dos profesoras bueno, que desde esa actitud, pues me abrieron, me hicieron creer que podía, ¿no? Y no me inferiorizaron ni limitaron mis aspiraciones, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Josep. Pues bueno, tenemos que ir cerrando y despidiéndonos. Ha sido un placer conversar contigo. Y bueno, muchas gracias por tus aportaciones, tanto desde tu experiencia personal como profesional y activista.
Y bueno, es visible que todavía aún queda un largo camino por recorrer y que tenemos que seguir luchando y colaborando en espacios, pero sobre todo escuchando a las asociaciones antirracistas y de personas migradas y racializadas para seguir construyendo juntas. Y Pues muchísimas gracias a vosotras, es un placer y como sé que no es fácil, porque muchas veces se intenta buscar apoyos o se intenta buscar referencias o organizaciones, o sea, yo estoy a la disponibilidad de quien quiera ponerse en contacto conmigo, pero también hay muchísimas otras organizaciones y espacios que están activamente luchando y que siempre van a tener, si no su tiempo y su presencia para ir a donde se le llame, que eso no es posible siempre, pues los recursos y, o las referencias que puedan ser utilizadas dentro de las aulas, ¿no? Así que muchísimas gracias a vosotros por abrirme este espacio y ha sido un auténtico placer. Así que nada, os mando un abrazo muy grande a todas y a todos. igualmente. Ya. Sí, esperemos que ahora sí que sea la buena. En fin. Bueno, muchas gracias, José. Sí, oye, me pasó Natalia tu correo, te voy a escribir para que me pase recursos y cositas, ¿vale?